Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien hoy. Estoy súper emocionado de traerles un tema que sé que a muchos de ustedes les va a encantar, especialmente si son fanáticos de las historias conmovedoras y llenas de emoción. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Hande y Kerem, porque vamos a explorar esa increíble conexión que, según el título que ven en pantalla, ha renacido tras un desastre natural. Sí, han oído bien. Una historia de amor que parece haber sido puesta a prueba por la adversidad, y que de alguna manera, ha florecido de nuevo. Me intriga muchísimo saber cómo un evento tan devastador puede, irónicamente, ser el catalizador para que dos personas se reencuentren y fortalezcan su vínculo. Así que prepárense para una montaña rusa de emociones, porque vamos a desgranar esta historia, a analizar las posibles circunstancias y, por supuesto, a compartir nuestras impresiones sobre este renacimiento amoroso. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en todo esto, les recuerdo que si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros vídeos y de apoyar este espacio que creamos con tanto cariño para ustedes. Entonces, ¿qué significa que un amor renazca tras un desastre natural? Para empezar, pensemos en el impacto de un evento así. Un desastre natural, ya sea un terremoto, un huracán, una inundación, o cualquier otra catástrofe, trae consigo un torbellino de emociones, miedo, pérdida, desesperación, pero también, y esto es lo crucial, un profundo sentido de comunidad y supervivencia. En medio del caos y la destrucción, las personas a menudo se ven forzadas a depender unas de otras, a mostrar su lado más vulnerable y, al mismo tiempo, su fortaleza interior. Es en estos momentos de crisis extrema cuando las barreras sociales y personales a menudo caen, permitiendo que surjan conexiones más auténticas y profundas. Imaginen a Hande y Kerem. Quizás ellos ya tenían una historia juntos, un amor que se había desvanecido, o tal vez apenas se conocían, pero la tragedia los unió de una manera inesperada. La idea de un renacimiento amoroso en este contexto sugiere que, a pesar de haber atravesado un momento terrible, su vínculo se ha fortalecido, o quizás ha surgido de las cenizas de lo que fue. Podríamos especular sobre varias posibilidades. Tal vez Hande y Kerem eran pareja y la relación estaba en un punto muerto, o ya habían terminado, pero el desastre los obligó a encontrarse de nuevo, quizás para ayudarse mutuamente, para buscar refugio, o simplemente porque sus caminos se cruzaron en medio de la crisis. La necesidad de consuelo, de apoyo emocional, de una mano amiga en momentos de extrema fragilidad, puede ser un poderoso motor para reavivar sentimientos dormidos o para despertar nuevas pasiones. Cuando uno se enfrenta a la posibilidad de perderlo todo, las cosas verdaderamente importantes en la vida se vuelven mucho más claras. Los pequeños desacuerdos, las inseguridades triviales, todo eso se desvanece ante la magnitud de la pérdida y la urgencia de la vida. En ese contexto, el amor, en cualquiera de sus formas, puede convertirse en un ancla, en un faro de esperanza. Otra hipótesis es que Hande y Kerem quizás eran amigos cercanos, o incluso almas gemelas que nunca llegaron a dar el paso hacia el amor romántico. Un desastre natural, al desmantelar rutinas y expectativas, puede crear el espacio para que las personas vean a los demás con nuevos ojos. La valentía, la compasión, la determinación que demuestran al enfrentar la adversidad, pueden ser cualidades increíblemente atractivas. Imaginen ver a alguien que conocen de repente liderando esfuerzos de rescate, consolando a los afectados, mostrando una resiliencia que los deja sin aliento. Eso, sin duda, puede cambiar la percepción que uno tiene de esa persona y, potencialmente, encender la chispa del amor. El título sugiere un renacimiento, lo que implica que algo ya existía antes, una semilla de afecto, una historia inconclusa, que ha sido nutrida por las circunstancias extremas. Piensen en las historias que hemos leído o visto en películas, donde las crisis personales o colectivas sacan a relucir lo mejor de las personas. En estos escenarios, la vulnerabilidad compartida, el sentido de propósito común, y la necesidad de esperanza, pueden ser ingredientes potentes para el romance. Tal vez Hande y Kerem, al verse obligados a trabajar juntos para superar las consecuencias del desastre, descubrieron una fuerza en su conexión que antes no habían percibido. La forma en que se apoyan mutuamente, cómo se inspiran el uno al otro para seguir adelante, cómo encuentran consuelo en la presencia del otro, todo eso podría ser la manifestación de este amor renacido. No es solo un reencuentro casual, sino una profunda reconexión, forjada en el crisol de la adversidad. Y aquí es donde entra la parte más intrigante, cómo se traduce esa experiencia traumática en un amor renovado. Es probable que la superación de un desastre natural no sea un proceso fácil ni rápido.
Estará lleno de desafíos, de momentos de desesperanza. Sin embargo, es precisamente en la superación de estas dificultades donde las relaciones se ponen a prueba y, si son lo suficientemente fuertes, salen fortalecidas. Andy y Kerem, al haber enfrentado juntos un desafío de esta magnitud, habrían compartido momentos de intenso estrés, de miedo por sus vidas, de tristeza por las pérdidas sufridas. Pero también habrían compartido momentos de triunfo, de pequeños milagros de supervivencia, de la alegría de encontrar a un ser querido sano y salvo. Estos momentos de conexión profunda, vividos en un contexto de vida o muerte, pueden crear un vínculo inquebrantable. Además, el desastre natural podría haberles proporcionado una perspectiva completamente nueva sobre la vida y sobre lo que es verdaderamente importante. Tal vez antes se preocupaban por cosas triviales, por malentendidos sin importancia, por metas materiales. De repente se dan cuenta de la fragilidad de la existencia y de la inmensa importancia de las relaciones humanas. En ese contexto, el amor, la conexión, el apoyo mutuo se convierten en lo más valioso. Podría ser que Andy y Kerem, al ver la vida desde una nueva perspectiva, se dieran cuenta de que querían pasar el resto de sus días juntos, apoyándose y amándose incondicionalmente. El desastre, lejos de destruirlos, les habría dado el impulso necesario para priorizar lo que realmente importa. Otra faceta a considerar es el tema de la resiliencia y la esperanza. Un desastre natural es una experiencia devastadora, pero la resiliencia humana es asombrosa. Las personas se recuperan, reconstruyen, y encuentran maneras de seguir adelante. Si Andy y Kerem han logrado encontrar el amor de nuevo en medio de esta devastación, eso habla de una increíble capacidad para la esperanza y para la reconstrucción, no solo de sus vidas, sino también de sus relaciones. El amor, en este caso, no sería solo un sentimiento romántico, sino también un motor para la sanación y para la reconstrucción. Podrían haberse convertido en un pilar de apoyo mutuo, ayudándose a sanar las heridas emocionales y físicas, y a reconstruir sus vidas pieza a pieza. La narrativa del Renacimiento implica un antes y un después. Es como si sus vidas hubieran estado a punto de terminar, o hubieran estado estancadas, y el desastre natural actuara como un punto de inflexión, un catalizador que les permitió empezar de nuevo. Quizás su amor anterior había sido algo superficial, o se había enfriado con el tiempo, y la experiencia del desastre los obligó a mirar más allá de la superficie, a ver la verdadera esencia del otro. La vulnerabilidad que se revela en situaciones extremas, la honestidad brutal que surge cuando se enfrenta a la muerte, todo eso puede llevar a una conexión más profunda y auténtica. Piensen en la metáfora de las flores que crecen en el concreto. Es un símbolo de vida y esperanza que surge de las circunstancias más hostiles. El amor de Andy y Kerem, renacido tras el desastre natural, podría ser esa misma imagen. Ha florecido en un terreno difícil, marcado por la pérdida y el sufrimiento, pero es un testimonio de la fuerza del espíritu humano y de la capacidad del amor para sanar y para transformar. Es una historia que nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una posibilidad de luz, de conexión, de amor. También es posible que el desastre natural haya puesto en relieve cualidades que antes pasaban desapercibidas. Tal vez Kerem, que antes era una persona reservada, demostró una valentía y un liderazgo excepcionales durante la crisis, y eso cautivó a Andy. O quizás Andy, que era una persona práctica, mostró una empatía y una compasión conmovedoras hacia los demás, inspirando a Kerem a verla de una manera completamente nueva. La adversidad a menudo saca a la luz los verdaderos colores de las personas, y en este caso, esos colores parecen haber sido los del amor. La comunicación es clave en cualquier relación, pero en medio de una crisis, se vuelve aún más vital. Es probable que Andy y Kerem hayan tenido que comunicarse de manera abierta, honesta y vulnerable. Al compartir sus miedos, sus esperanzas, sus pérdidas, habrán construido una base sólida para su relación. El desastre natural, al obligarlos a depender unos de otros, también los habría forzado a confiar plenamente en el otro, a abrirse de par en par sin reservas. Esta intimidad forzada por las circunstancias puede ser un terreno fértil para el amor. Ahora pensemos en las implicaciones a largo plazo de un amor que nace de esta manera. Es probable que Andy y Kerem tengan una comprensión muy profunda de lo que significa valorar la vida y las relaciones. Su amor no se basaría en la superficialidad o en expectativas poco realistas, sino en un aprecio genuino por la presencia del otro y por los momentos que comparten. La experiencia del desastre natural les habría dado una perspectiva única, una apreciación por la fragilidad de la vida y la importancia de vivir cada momento al máximo.
Su amor, por lo tanto, probablemente sea un amor maduro, resiliente y profundamente conectado. Podríamos imaginar escenas donde, después de la devastación, Andy y Kerem se encuentran en un refugio temporal, o quizás están ayudando en tareas de limpieza y reconstrucción. En medio del barro y la desolación, se miran a los ojos, y en esa mirada hay un entendimiento profundo, una promesa tácita de estar ahí el uno para el otro. Tal vez un simple gesto, un abrazo reconfortante o una conversación sincera sobre lo que han pasado y lo que esperan para el futuro, es lo que sella este renacimiento amoroso. En resumen, el título Andy y Kerem, su amor renació tras el desastre natural, nos presenta una narrativa poderosa. Sugiere que a pesar de haber atravesado un evento traumático, su conexión no solo ha sobrevivido, sino que se ha fortalecido y renovado. Podríamos interpretar esto como el resultado de la necesidad mutua de apoyo, el descubrimiento de nuevas cualidades en el otro durante la crisis, una perspectiva renovada sobre la vida, y la profunda intimidad que surge al enfrentar la adversidad juntos. Su amor es un testimonio de la resiliencia humana, de la capacidad del corazón para sanar y para encontrar la esperanza incluso en las circunstancias más difíciles. Es una historia que nos enseña que a veces, es en medio de la destrucción donde encontramos las bases para construir algo nuevo y más fuerte. Y eso es todo por hoy, queridos amigos. Espero que hayan disfrutado de esta reflexión sobre la increíble historia de Andy y Kerem y el renacimiento de su amor tras un desastre natural. Me encantaría saber sus opiniones al respecto. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que las crisis pueden realmente fortalecer las relaciones? ¿Han vivido alguna experiencia similar, ya sea personal o conocida, donde el amor haya surgido o se haya reavivado en circunstancias difíciles? Por favor, dejen sus comentarios abajo, me fascina leerlos y sé que a la comunidad también le encanta compartir experiencias. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, no olviden darle un buen me gusta, que nos ayuda muchísimo a que YouTube nos recomiende a más personas. Compártanlo con sus amigos, familiares o con quien crean que pueda disfrutar de esta historia y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros futuros contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.